Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a adentrarnos en una de las historias más fascinantes de la ciencia moderna. Una historia donde la curiosidad humana logró algo que parecía imposible, medir el tiempo usando los propios átomos de la materia. Esta historia no solo trata de física o química, trata de personas reales, de sacrificios, de injusticias, de guerras y de descubrimientos que cambiaron la forma en que entendemos nuestro pasado. Es la historia del carbono 14. El reloj invisible que permitió a la humanidad leer las páginas perdidas del tiempo. Para entender este descubrimiento, primero debemos viajar a finales de la década de 1930, una época donde el mundo estaba al borde de la destrucción debido a tensiones políticas, conflictos ideológicos y avances tecnológicos sin precedentes, mientras Europa se preparaba para la guerra. En Estados Unidos se desarrollaba una revolución científica silenciosa que cambiaría la historia para siempre. Esta revolución no ocurría en campos de batalla, sino en laboratorios llenos de cables, detectores y máquinas que parecían sacadas de la ciencia ficción. Uno de los centros más importantes de esta revolución era el Laboratorio de Radiación de Berkeley, ubicado en la Universidad de California, Berkeley, donde los científicos estaban explorando los secretos más profundos del átomo. Este laboratorio era dirigido por el brillante físico Ernest Lawrence, quien había inventado una máquina revolucionaria llamada ciclotrón. El ciclotrón era capaz de acelerar partículas a velocidades enormes, permitiendo crear isótopos artificiales que no existían naturalmente en la Tierra. Entre los jóvenes científicos que trabajaban allí se encontraban Martin Kamen y Sam Rubin, dos investigadores que aún no sabían que estaban a punto de cambiar el mundo. Ambos eran brillantes, ambiciosos y profundamente curiosos sobre los misterios de la vida y la materia. Su objetivo inicial no era crear un reloj del tiempo, sino entender uno de los procesos más fundamentales de la naturaleza, la fotosíntesis. La fotosíntesis era un misterio enorme en ese momento. Los científicos sabían que las plantas convertían la luz solar en energía, pero no entendían exactamente cómo el carbono se movía dentro de ese proceso complejo. Necesitaban una forma de seguir el carbono dentro de las plantas, como si pudieran ponerle una etiqueta invisible. Esta etiqueta debía ser detectable, estable y duradera, algo que no desapareciera rápidamente. Aquí es donde entra el concepto de isótopo, una versión de un elemento que tiene el mismo número de protones pero diferente número de neutrones, lo que cambia su estabilidad nuclear. Algunos isótopos son estables y duran para siempre, mientras otros son radiactivos y se desintegran lentamente con el tiempo. Esta desintegración emite radiación que puede detectarse con instrumentos especiales. Los científicos ya conocían el carbono 11, un isótopo radiactivo del carbono, pero tenía un gran problema: su vida media era de apenas 20 minutos, lo que lo hacía prácticamente inútil para experimentos largos. Era como intentar seguir un rastro en la arena mientras el viento lo borra constantemente. Necesitaban algo mucho más duradero. Los cálculos teóricos sugerían que debía existir otro isótopo, uno más pesado y más estable, el carbono 14. Pero nadie había logrado detectarlo hasta ese momento. Algunos científicos dudaban de su existencia, mientras otros creían que sería imposible medirlo debido a su débil radiación. Era un desafío que muchos consideraban inútil, pero Kamen y Rubin no eran como los demás. Estaban dispuestos a intentar lo imposible utilizando el ciclotrón, una máquina que les permitía transformar elementos bombardeándolos con partículas energéticas. Este proceso implicaba disparar partículas subatómicas contra núcleos atómicos, cambiando su estructura interna. Era literalmente alquimia moderna basada en física nuclear. Trabajaban largas noches, a menudo solos, en silencio, escuchando el zumbido constante de la maquinaria y observando cuidadosamente sus instrumentos de medición. Cada experimento era una mezcla de esperanza y frustración, porque la mayoría no producía resultados. Pero la ciencia es, sobre todo, persistencia. Finalmente, el 27 de febrero de 1940, detectaron algo extraño, una señal radiactiva débil pero persistente que no desaparecía como las demás. Esta señal era diferente, era estable, duradera y consistente. Habían encontrado el carbono 14. Este descubrimiento fue revolucionario porque significaba que ahora tenían un isótopo que duraba miles de años, lo que lo hacía perfecto para estudiar procesos biológicos lentos.
por primera vez. Podían seguir el carbono dentro de organismos vivos durante largos periodos. Era como tener una linterna dentro de la biología. Sam Rubin comenzó inmediatamente a utilizar este nuevo isótopo en experimentos con plantas, rastreando el movimiento del carbono durante la fotosíntesis. Sus experimentos ayudaron a revelar cómo las plantas convertían dióxido de carbono en azúcares. Esto fue fundamental para comprenderla base de la vida en la Tierra. Pero mientras estos avances ocurrían, el mundo estaba cambiando rápidamente debido a la Segunda Guerra Mundial. Y la ciencia comenzó a enfocarse en aplicaciones militares. Muchos científicos fueron reclutados para trabajar en proyectos relacionados con la guerra. Rubin fue uno de ellos. En 1943, mientras trabajaba con gases tóxicos en un laboratorio, Rubin estuvo expuesto accidentalmente al gas fosgeno, una sustancia extremadamente venenosa. Al principio no parecía grave, pero el daño interno era irreversible. Murió pocos días después. Tenía solo 29 años. Y su muerte fue una pérdida devastadora para la comunidad científica. Muchos colegas creían que habría ganado el premio Nobel si hubiera vivido. Su potencial era extraordinario. Martin Kamen continuó su carrera, pero su vida dio un giro inesperado durante la era del macartismo, cuando fue acusado injustamente de tener simpatías comunistas. Fue despedido y marginado durante años. Su reputación fue dañada injustamente. Eventualmente fue reivindicado. Pero el reconocimiento por su descubrimiento nunca fue completo. Su contribución fue parcialmente eclipsada por eventos políticos. Fue una injusticia histórica. Mientras tanto, otro científico llamado Willard Levy vio algo extraordinario en el carbono 14. Algo que nadie más había considerado completamente. Se dio cuenta de que este isótopo podía utilizarse como un reloj natural. Esta idea cambiaría la arqueología para siempre. Levy entendió que el carbono 14 se forma constantemente en la atmósfera cuando los rayos cósmicos chocan con átomos de nitrógeno. Este carbono es absorbido por plantas y animales. Todos los seres vivos lo contienen. Pero cuando un organismo muere, deja de absorber carbono 14. Y el que ya está presente comienza a desaparecer lentamente mediante desintegración radiactiva. Este proceso ocurre a un ritmo constante. Ese ritmo es medible. Midiendo cuánto carbono 14 queda, los científicos pueden calcular cuánto tiempo ha pasado desde la muerte del organismo. Es literalmente un reloj atómico natural, una máquina del tiempo basada en física. Levy desarrolló este método en la década de 1940 y lo perfeccionó durante años de experimentos cuidadosos y validación científica rigurosa. Su trabajo revolucionó múltiples disciplinas, cambió la historia. Gracias a este método, los arqueólogos pudieron fechar con precisión objetos antiguos, desde herramientas hasta restos humanos. Civilizaciones enteras pudieron ubicarse correctamente en la línea temporal. El pasado se volvió medible. En 1960, Levy recibió el Premio Nobel de Química por este descubrimiento revolucionario. Fue reconocido mundialmente. Su nombre quedó inmortalizado en la historia científica. El carbono 14 también jugó un papel importante durante la Guerra Fría, cuando los científicos lo utilizaron para estudiar corrientes oceánicas y circulación atmosférica. Esto ayudó a comprender el clima global. También ayudó a monitorear pruebas nucleares, incluso hoy. El carbono 14 se utiliza para autenticar obras de arte, detectar falsificaciones y estudiar cambios climáticos antiguos. Es una herramienta científica fundamental. Su impacto sigue creciendo. También se ha utilizado en medicina, biología y ciencia forense para rastrear procesos biológicos y determinar edades de tejidos. Su versatilidad es extraordinaria. Es una herramienta universal. Este descubrimiento demuestra que incluso los átomos más pequeños pueden revelar los secretos más grandes del universo. La materia guarda memoria del tiempo. Solo necesitamos saber leerla. La historia del carbono 14 no es solo ciencia, es una historia humana llena de ambición, sacrificio, tragedia y perseverancia. Es una historia de personas reales, personas que cambiaron el mundo. Es un recordatorio de que los grandes descubrimientos a menudo comienzan con una simple pregunta. Una pregunta que nadie más se atrevió a perseguir. Una pregunta que cambió todo. Porque al final, el carbono 14 no solo nos permitió medir el pasado,
Nos permitió comprender nuestro lugar en el tiempo. Nos permitió ver la historia escrita en los átomos mismos. Si te ha parecido interesante, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Nos vemos en la próxima historia. Gracias por acompañarnos.